Número 9. Cuevas Longyu. Un grupo de 4 agricultores de la provincia china de Zhejiang recibió una sorpresa en 1992 cuando drenaron varios estanques pequeños en su aldea y descubrieron algunas cuevas enormes. Resultó ser un antiguo mundo subterráneo que nadie sabía que existía. Todas las señas apuntan a que las cuevas fueron excavadas a propósito por alguna civilización antigua, pero la pregunta es quiénes eran. Hasta el momento, se han descubierto 36 cuevas, incluidas 5 enormes cavernas, que cubren un total de 30.000 metros cuadrados. Lo curioso es que ninguna de ellas está conectada. Fueron talladas en una limolita sólida, con pilares distribuidos uniformemente para sostener el techo y las paredes. Cada columna y pared de piedra está decorada uniformemente, con marcas de cincel, creando líneas paralelas. Las marcas hacen que todo parezca un patrón que habría llevado mucho tiempo, especialmente en la oscuridad. También hay tallas de piedra de animales como caballos, peces y aves. Las estructuras recogen la escorrentía del agua de lluvia del nivel del suelo y están equipadas con sofisticados sistemas de drenaje para evacuar el exceso de agua. Basándose en el gran tamaño de las cuevas, los científicos estiman que se habrían necesitado 1.000 personas trabajando día y noche durante 6 años para completarlas. Probablemente tomó mucho más tiempo que eso, pero hasta ahora no hay evidencia de herramientas o métodos de construcción. La gran escala de las cuevas y el diseño arquitectónico y la atención al detalle indican que fueron realizadas por una sociedad muy avanzada, pero desde su descubrimiento, los arqueólogos, científicos e historiadores no han podido determinar quién construyó las cuevas Longyu, por qué y para qué fueron construidas. El único registro histórico conocido que menciona las cuevas es un poema del siglo XVII, que no revela mucho. Las vasijas de barro descubiertas en el suelo de las cuevas datan de entre el 206 a.C. y el 23 después de Cristo, lo que sugiere que las cuevas tienen al menos 2.000 años de antigüedad. Quizás las cuevas eran tumbas, instalaciones de almacenamiento de algún tipo, cuarteles para soldados o quizás se usaban para algún tipo de minería. Hasta ahora, solo una de estas cuevas está abierta a turistas y a pesar de años de investigación, la civilización responsable sigue sin explicarse. Número 8. Imperio Aksumita. Considerada una de las civilizaciones menos documentadas del mundo antiguo, el Imperio Aksumita era un reino africano que abarcaba la actual Eritrea y el norte de Etiopía, así como partes de Djibouti, Somalia y Somalilandia. Floreció alrededor del 80 después de Cristo, duró muchos siglos y decayó en el 825 después de Cristo. El reino de Aksum fue un actor importante a lo largo de la ruta comercial entre el Imperio Romano y la antigua India. Tenía su propia moneda para comerciar y participó en la política de los reinos del Mar Rojo en la península arábiga. Aksum fue el primer reino subsahariano en acuñar sus propias monedas y adoptar el cristianismo, pero los investigadores saben muy poco más al respecto. Fuera de Egipto y Sudán, es la primera sociedad compleja y civilización importante de África, dijo el arqueólogo Michael Harrower. Aksum dejó de producir monedas a principios del siglo VII, mientras tanto los residentes fueron forzados tierra adentro por seguridad, donde buscaron refugio de algún tipo de conmoción en terrenos más altos. La capital fue abandonada y reasentada en un lugar desconocido. Una teoría sugiere que el reino de Aksum se aisló económicamente cuando otras civilizaciones dominaron el Mar Rojo, lo que naturalmente llevó a su declive. Por otro lado, la leyenda sostiene que una reina judía llamada Judith ordenó la quema de las iglesias cristianas de Aksum alrededor del año 960, pero varios historiadores modernos dudan de que alguna vez haya existido. Otra hipótesis sugiere que una reina pagana llamada Bani al-Hawiyah de la tribu rival acabó con el poder de Aksum. El cambio climático también se cita como un posible factor desencadenante del colapso del reino. Durante el primer siglo, el aumento de las lluvias mejoró enormemente el suministro de alimentos de la región y alargó la temporada de cultivo anual, pero la producción de alimentos tenía que mantener una gran población y es posible que la tierra simplemente no pudiera soportar la gran intensidad de cultivo que requería para la cultura y que la erosión del suelo finalmente condujo a la caída del imperio. A finales de 2019, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de Beta Samati, una ciudad perdida de Aksum ubicada entre su capital y el Mar Rojo, gracias a que los lugareños les informaron sobre el sitio enterrado, que se encuentra a más de 3 metros bajo tierra. Los expertos esperan que el asentamiento les ayude a aprender más sobre el enigmático imperio y su declive, que comenzó a mediados del siglo VI. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. Cultura de Cucuteni. La cultura neolítica de Cucuteni existió en lo que hoy es Europa del Este, abarcando partes de la actual Moldavia, Ucrania y Rusia. Saltó a la fama alrededor del 5500 a.C. y duró hasta el 2750 a.C. Los asentamientos de la civilización eran pequeños y densos. En algún momento entre el 4000 y el 3500 a.C., la civilización de Cucuteni construyó los asentamientos más grandes de Europa neolítica, con poblaciones que oscilan entre 20.000 y 46.000 personas. La evidencia muestra que la cultura tenía la costumbre de destruir sus asentamientos cada 60 a 80 años quemándolos, por razones que los científicos aún no comprenden. A menudo construyeron nuevos asentamientos sobre los restos de los ya quemados. Por ejemplo, el sitio de Poduri en Rumania tiene evidencia de 13 niveles de habitación a lo largo de su existencia. La cultura Cucuteni tampoco dejó rastros de un lenguaje escrito. Entre esto y la quema aparentemente ritual de sus ciudades, los expertos tienen muy poco con qué trabajar en términos de aprendizaje de la cultura. Las pocas pistas que quedan incluyen tótems de arcilla, herramientas de cobre y tesoros espirituales. Redescubierta a finales del siglo XIX, la evidencia de la civilización muestra que la Europa del Este neolítica jugó un papel muy importante en el avance humano, de lo que se le atribuía anteriormente, pero las preguntas persistentes de qué y cómo contribuyó permanecen. Número 6. Los Anasazi. Un grupo de nativos americanos llamados los Anasazi vivió una vez en un área de los Estados Unidos que se conoce hoy como las Cuatro Esquinas. Su red de cientos de comunidades se extendían en el sureste de Utah, el noreste de Arizona, el noroeste de Nuevo México y el suroeste de Colorado. Los Anasazi poseían un conocimiento avanzado de los cielos e incorporaron las ciencias celestiales a su diversa arquitectura. Son más conocidos por sus famosas viviendas en los acantilados, que se utilizaron principalmente con fines defensivos. Construidas entre el 900 y el 1350 después de Cristo, estas casas de varios pisos se construyeron en mesetas altas y empinadas y paredes de cañones, como grandes complejos de apartamentos. Algunas de estas estructuras todavía se pueden ver hoy en lugares como el Monumento Nacional Blandiller en Nuevo México y el Parque Nacional Mesa Verde de Colorado. Los Anasazi también construyeron varias casas pequeñas de tierra y piedra, así como enormes complejos de cientos de habitaciones, conocido como grandes casas. Además, eran bien conocidos por su cerámica, que generalmente era de color gris. También son bien conocidos por sus kivas, un espacio circular utilizado con fines ceremoniales. Durante los siglos XII y XIII abandonaron sus hogares y los historiadores no han descubierto por qué. Los investigadores creen que el cambio climático, como la sequía prolongada, la erosión de la capa superficial del suelo, la deforestación y otros factores ambientales, pueden haber desencadenado la decisión de migrar a otro lugar, pero no pueden decir con certeza que este fuera el caso, solo pueden especular sobre la base de la evidencia disponible. Número 5. Los micénicos. Los micénicos eran inmigrantes que llegaron a la región del Egeo alrededor del año 2000 a.C. Si bien sus orígenes son un poco turbios, posteriormente conquistaron a los minoicos, después de vivir junto a ellos y comerciar con ellos durante algún tiempo. Los minoicos y los micénicos fueron las primeras sociedades alfabetizadas de Europa e influyeron mucho en los griegos clásicos. Los micénicos se apodaron del área minoica y fueron más militaristas y austeros. Se convirtieron en la civilización dominante de la zona, construyendo palacios, fortalezas, tumbas, grandes muros y puertas. Con frecuencia aterrorizaban y asaltaban otras sociedades, como los hititas y los egipcios. A través de su saqueo, se hicieron extremadamente ricos y la civilización floreció entre el 1600 y el 1200 a.C. Había más de 100 centros repartidos por Grecia y el Mediterráneo, pero los historiadores aún no saben cómo estaban organizados, cómo se comunicaban y cuál era la relación entre los diferentes palacios y la población. Entonces, de repente, la civilización comenzó a declinar. Alrededor del 1230 a.C., la gente comenzó a abandonar la región en masa. Algunos historiadores dicen que es posible que nunca sepamos por qué desaparecieron los micénicos. Existen numerosas teorías, incluida la posibilidad realista de que la violencia de la sociedad contra los demás finalmente les alcanzó. Los desastres naturales, que posiblemente incluyan un terremoto o una erupción volcánica, también pueden haber causado su declive. Para el 1100 a.C., la mayoría de los sitios majestuosos se habían reducido a aldeas, pero su legado permanece.
Número 4. Rapa Nui. Hace cientos de años, un pequeño grupo de polinesios abandonó su tierra natal por razones desconocidas y remaron en sus barcos a través del Océano Pacífico. Finalmente se asentaron en una isla remota, conocida hoy como la Isla de Pascua, ubicada aproximadamente a 3.512 kilómetros de la costa chilena actual. Encontrada deshabitada, la pequeña isla de 163 kilómetros cuadrados contaba con una exuberante vegetación y colinas onduladas. Los colonos la llamaron Rapa Nui. Allí construyeron grandes estructuras neolíticas llamadas moai, también conocidas como las cabezas de la Isla de Pascua. Algunas de estas misteriosas esculturas aún se conservan en la actualidad. Cuanto más aprenden los arqueólogos e investigadores, más intrigante se vuelve la Isla de Pascua. Las inmensas figuras de piedra son un testimonio de arte de la ingeniería de la sociedad. Los científicos no parecen estar de acuerdo sobre cuándo exactamente llegó la gente Rapa Nui a la isla. Anteriormente se creía que llegaron entre el 700 y el 800 a.C., pero un análisis de radiocarbono muestra que pueden haber llegado hasta el 1200. Otros piensan que los Rapa Nui llegaron a la isla mucho antes, quizás en el 300 a.C. Algunos se preguntan cómo pudieron trazar su rumbo para llegar a la isla en primer lugar. Los investigadores también luchan por comprender por qué colapsó la civilización. Quizás se quedaron sin comida. Parece que en algún momento la deforestación y la agricultura hicieron que las palmeras y el pasto se redujeran, dejando atrás un suelo erosionado y privado de nutrientes que se volvió prácticamente imposible de cultivar. La isla estaba prácticamente desierta cuando llegaron los holandeses en el 1722. Una teoría sostiene que la civilización Rapa Nui estaba formada por varias tribus a lo largo de la isla y que estas facciones comenzaron a guerrear entre sí cuando escasearon los alimentos y surgió la amenaza de hambre. Otra hipótesis basada en hallazgos que indican que los Rapa Nui pudieron haber llegado alrededor del 1200 sugiere que la destrucción ambiental que sufrieron ocurrió extremadamente rápido. Los huesos de rata encontrados en un antiguo asentamiento apuntan hacia la posibilidad de que esta especie invasora contribuyó a la rápida caída de la sociedad. El arqueólogo Terry Hunt no cree que los humanos pudieran haber destruido los bosques de la isla tan rápidamente por sí mismos y que los roedores se alimentaron de la alguna vez abundante vida vegetal hasta que prácticamente no quedó nada. Número 3. Sanxindui. Durante la Edad de Bronce, una cultura poco conocida como Sanxindui prosperó en lo que hoy es la provincia china de Sichuan. El único sitio conocido conectado con la civilización encontró decenas de artefactos que datan de los siglos XII y XI a.C., aunque la evidencia muestra que existió una ciudad amurallada en el sitio desde el 1600 a.C. Construida a lo largo de las orillas del río Yasi, la ciudad y sus murallas estaban rodeadas por grandes canales que medían entre 20 y 25 metros de ancho y 2 y 3 metros de profundidad que se utilizaban para la navegación, la defensa y el control de inundaciones. Sanxindui se dividió en distritos residenciales, industriales y religiosos. Un granjero descubrió la primera evidencia conocida de la cultura antigua en 1929, cuando desenterró un alijo de artefactos de jade mientras cavaba un pozo. Por lo tanto, muchos de los objetos terminaron en posesión de coleccionistas privados. Mientras tanto, los arqueólogos chinos recorrieron el área en busca de más evidencia de la civilización y finalmente se encontraron con el alijo en 1986, cuando encontraron fosas de sacrificio llenas de bronce, jade y artículos de cerámica. Los elementos se rompieron y se quemaron antes de ser enterrados, lo que indica que se colocaron ritualmente en el suelo en algún lugar entre 3.000 y 5.000 años atrás, cuando la cultura desapareció misteriosamente del sitio. Nadie sabe realmente quiénes eran. A pesar del puñado de pruebas que dejaron atrás, abandonaron su asentamiento en algún momento entre hace 2.800 y 3.000 años, y posiblemente se mudaron a la cercana ciudad antigua de Jinsha. Los investigadores no están seguros de por qué huyeron. Una teoría predominante sugiere que los pueblos antiguos se encontraron con un terremoto o deslizamiento de tierra que redirigió el río Mingyang, cortándoles el suministro de agua dulce y obligándolos a trasladarse a otro lugar. Número 2. Los etruscos. Los etruscos dejaron atrás la primera evidencia identificable de su civilización alrededor del 900 a.C. en lo que hoy es la Toscana en la actual Italia, una región que una vez se llamó Erutria. Se les considera una de las sociedades más avanzadas en desarrollarse fuera de la antigua Grecia, pero los científicos saben muy poco sobre sus orígenes. Los primeros ejemplos conocidos de escritura etrusca se remontan al año 700 a.C. Los eruditos de hoy entienden solo parcialmente el idioma
idioma etrusco, ya que los textos de la cultura no sobrevivieron hasta los tiempos modernos. Por esta razón, los investigadores se basan en gran medida en escritos posteriores de fuentes griegas y romanas, que tienen un sesgo de desaprobación contra los etruscos y no reflejan necesariamente la cultura con precisión. Por ejemplo, la evidencia arqueológica sugiere que eran indígenas de Erutria, pero los griegos escribieron que los etruscos provenían de la población indígena pelasga de Grecia, algo que los expertos modernos dudan mucho. El etruscólogo Dominic Brickell argumentó que los griegos hicieron esta afirmación sobre la base de presenciar el comercio entre los etruscos y los pelasgos y las similitudes entre algunas de las tradiciones de las dos sociedades que probablemente resultaron del intercambio cultural en lugar de la migración. Además, afirmó que los griegos tenían motivaciones políticas para fabricar la historia de los etruscos. Los etruscos comenzaron a asimilarse a la sociedad romana en algún momento durante el siglo IV a.C., tras las guerras romano-etruscas. En el 90 a.C. se les concedió la ciudadanía romana y su territorio se incorporó por completo al Imperio Romano en el 27 a.C. Es probable que gran parte de la cultura etrusca se haya perdido a lo largo de esta transición, e incluso los estudios de ADN no han logrado determinar con precisión de dónde vino la civilización. Número 1. Cultura del vaso campaniforme. La cultura del vaso campaniforme surgió alrededor del 2800 a.C. y debe su nombre a sus vasos de beber en forma de campana invertida, que se empezaron a utilizar a principios de la Edad de Bronce europea. Estas tazas de aspecto único causaron furor en toda Europa en ese momento, lo que llevó a un debate entre los expertos modernos: si las personas que usaron estos vasos eran una sola cultura que migró a través de Europa, o los recipientes se usaron en varias culturas. El argumento del vaso versus la gente es una de las cuestiones más antiguas de la arqueología. La gran variedad de artefactos de esta cultura hace que sea difícil rastrearlos hasta una cultura o lugar de origen en particular, lo que hace que los investigadores de hoy se refieran a la difusión de estos elementos simplemente como el fenómeno del vaso campaniforme. Los científicos analizaron los genomas de 170 europeos antiguos y los compararon con los genomas de otras personas antiguas, así como los genomas modernos. Descubrieron que los esqueletos descubiertos cerca de los artefactos de esta cultura en Europa central moderna e Iberia compartían pocos vínculos genéticos, lo que indica que la cultura no consistía en un grupo de personas migratorias. Por otro lado, los restos antiguos en Gran Bretaña apuntan a que la gente de esta cultura era un grupo genéticamente distinto que reemplazó casi por completo a las personas que ocuparon la isla antes de su llegada. Esto sugiere que la gente de la cultura del vaso campaniforme invadió Gran Bretaña y expulsó a la población anterior de agricultores neolíticos, los que construyeron Stonehenge. Hoy en día los británicos tienen más ADN del pueblo del vaso campaniforme que los agricultores del Neolítico, y apenas están relacionados con el pueblo neolítico que construyó el monumento hace 5000 años. Los hallazgos son absolutamente alucinantes, dijo el arqueólogo Barry Cunliffe, profesor emérito de la Universidad de Oxford. Va a molestar a la gente, pero eso es parte de la emoción. El análisis de ADN de 400 esqueletos prehistóricos, algunos posteriores a Stonehenge y otros nacidos antes de su creación, demuestran que los lugareños de esta cultura reemplazaron al 90% de las personas y tenían piel clara, cabello y ojos más claros. Es posible que hayan destruido a las personas que construyeron Stonehenge al traer la peste bubónica a Gran Bretaña. La difusión de ideas y la migración y el hecho de que se hayan encontrado tantos artefactos de vasos campaniforme en toda Europa convierten a estas personas en un enigma. Restos de vampiros mutilados. En el 2020, arqueólogos descubrieron 3 cuerpos mutilados en un cementerio en el oeste de Polonia. Los individuos, que datan de los siglos XIII y XIV, presentaban signos de decapitación, profundos pinchazos en la columna vertebral y una cabeza encajada entre 2 piedras, lo que se hacía para evitar que los muertos volvieran a levantarse. Se pensaban que estas personas eran vampiros. Es posible que hayan tenido problemas de salud durante la vida que contribuyeron a un estigma en su contra. 2 de ellos pueden haber sufrido cifosis, una afección ósea que provocó una postura encorvada. Las 3 tumbas son bastante diferentes al resto de entierros del cementerio, que son más ordenados y organizados. La mayoría de las personas descansaban con las manos cruzadas sobre el pecho o al costado. Era algo común en toda la Europa medieval que las personas creyeran en los vampiros y se involucraran en los sangrientos rituales de entierro para evitar que volvieran a la vida. Además de encajar la cabeza de alguien entre 2 piedras, la gente a veces le quitaba las piernas a un cuerpo o le inmovilizaba el cuello dejando una hoz atravesándolo. Además de acusar a las personas con discapacidades visibles de ser vampiros, las víctimas de la cólera
cólera también fueron atacadas, según la arqueóloga Leslie Gregorica, quien escribió en un artículo que la primera persona en morir por un brote de enfermedad infecciosa tenía más probabilidades de regresar entre los muertos como vampiro. Número 9. La Santa Diestra. Cada año el 20 de agosto, conocido como el Día de San Esteban, el puño derecho del primer rey de Hungría, Esteban I, es sacado de la Basílica de San Esteban para dirigir el desfile en Budapest. Cuando el Papa Gregorio VII canonizó a Esteban I en 1083, los restos del rey fueron exhumados de su tumba. Su puño derecho, comúnmente conocido como la Santa Diestra, supuestamente había permanecido perfectamente intacta y no se había deteriorado en absoluto, a pesar de que el rey había estado muerto durante varias décadas. La mano fue retirada y conservada como reliquia religiosa. Se creía que la mano tenía propiedades milagrosas. Al año siguiente, en 1084, un clérigo llamado Mercurio robó la Santa Diestra. En ese momento, el robo de reliquias religiosas, una práctica llamada furta sacra, era bastante común. La mano robada se recuperó poco después y pasó los siguientes siglos custodiada por los monjes dominicos de Dalmacia. Tras la ocupación romana de los territorios centrales del Reino de Hungría a mediados del siglo XVI, la mano se almacenó en varios lugares, incluidos Croacia, Viena y Bosnia. Si bien es una reliquia húngara importante, viajó por todo el mundo durante muchos años antes de regresar a Hungría. A partir de 1860, hubo una procesión todos los días del 20 de agosto hasta que la mano se movió una vez más durante la Segunda Guerra Mundial. Es un milagro que la mano no desapareciera para siempre con todos los cambios de sitio. Fue devuelta después de la guerra, pero el régimen comunista prohibió las procesiones. Pero una vez que cayó el régimen, las procesiones volvieron. Nadie puede detener las procesiones de la mano de San Esteban o las creencias del pueblo húngaro en este caso. Hoy, los visitantes pueden ver la mano insertando una moneda en una ranura que iluminará su vitrina durante aproximadamente un minuto. Número 8. Túneles ferroviarios fantasma. Un par de líneas de tren en el Reino Unido, conocidas como túneles ferroviarios Sandsend y Kettleness, se completaron en 1882. Se suponía que reemplazarían la ruta del tren costero original del acantilado, que se consideraba insegura. Estos túneles se utilizaron hasta mayo de 1958, cuando se eliminó la ruta. Desde entonces, casi nadie ha entrado en ellos, excepto los exploradores urbanos, que traspasan las estructuras para echar un vistazo inquietante al pasado. Los túneles no se han mantenido desde que fueron abandonados y entrar es peligroso, según Forgotten Relics, que describe sus condiciones como muy húmedas en algunas partes, lo que resulta en el desprendimiento de los ladrillos, algunos de los cuales son significativos. El sitio web continúa diciendo que partes de los túneles contienen un lodo naranja espeso y protuberancias y fracturas en la pared lateral, lo que los hace estructuralmente defectuosos y en riesgo de colapso. De hecho, en 2008, parte del túnel se derrumbó, sucumbiendo a la presión del acantilado sobre él, pero los túneles en desuso pueden revivirse pronto, dependiendo de los resultados de un estudio en curso de la Autoridad del Parque Nacional North York Moor para determinar si es factible o realista reparar las estructuras e implementarlas en una línea de tren planificada. La cuestión es que estos túneles nunca deberían haberse construido en primer lugar y son muy inseguros. Por ahora, se insta a todos a mantenerse afuera. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Abrazaderas de autocastración. Los romanos comenzaron a adorar a la diosa de la fertilidad Cibeles alrededor del 200 a.C., después de haber adoptado la deidad de Asia Menor durante la Segunda Guerra Púnica. Cibeles tenía seguidores devotos que mantenían un atractivo emocional y era especialmente popular entre las mujeres. Los sacerdotes varones de la diosa y algunas otras deidades se castraron como parte de su servicio, usando un par de forceps para hacer el trabajo. Uno de estos juegos de abrazaderas de castración fue descubierto en el río Támesis, en el puente de Londres, durante la década de 1840. Hechos de bronce, están decorados con bustos de Cibeles y su amante Atis, así como otros dioses y diosas romanos y varios animales, incluido un toro y un león. Decóralo como quieras, pero el resultado final es el mismo. Las pinzas probablemente se remontan al siglo II o III y seguramente se fabricaron en Italia o en alguna parte del Imperio Romano, según el autor y blogger de antigüedades Roger Pierce, quien también señaló que el dispositivo se rompió y fue reparado en algún momento, lo que indica que era muy utilizado. Este tipo de automutilación terminó durante el siglo IV, cuando el cristianismo ganó popularidad y comenzó a castigar la práctica, con la esperanza de impedir que la gente lo hiciera.
Número 6. Lengua de San Antonio. San Antonio, de ascendencia portuguesa, estuvo enfermo durante gran parte de su primer sacerdocio y pasó mucho tiempo en el hospital en Italia, cuando se descubrió su talento para hablar. Sin embargo, comenzó a viajar por Italia y Francia para dar sermones poderosos y cautivadores, a pesar de sus problemas crónicos de salud. La corte papal elogió los discursos del hombre, llamándolos el joyero de la Biblia, y el Papa Gregorio IX declaró a Antonio el Arca del Testamento. Murió en 1231 de un edema y fue enterrado en una pequeña iglesia. Poco tiempo después fue canonizado. Finalmente se decidió que el cuerpo de San Antonio se trasladaría de su lugar de descanso original y se volvería a enterrar en una nueva basílica que se construyó en su honor. Cuando su cuerpo fue exhumado en 1263, 32 años después de su muerte, la lengua estaba aparentemente intacta, todavía húmeda y reluciente, a pesar de que el resto del cuerpo se había descompuesto. Esto se percibió como una prueba material del don del hombre para las palabras mismas y para enseñar la palabra de Dios. La lengua, la mandíbula y el antebrazo de San Antonio se retiraron de su cuerpo y se exhibieron en relicarios, especialmente diseñados, en la capilla de las reliquias de la Basílica de San Antonio de Padua en Italia, donde las reliquias permanecen hoy y el resto de su cuerpo fue sepultado en una capilla cercana. Las reliquias dejaron brevemente su hogar permanente para recorrer partes de Europa y Estados Unidos, incluidas las principales iglesias católicas de la ciudad de Nueva York, a finales de 2013 para conmemorar el 750 aniversario del descubrimiento de las reliquias. Número 5. ¿Y quién era Jack el Destripador? Entre agosto y noviembre de 1888, un asesino en serie infame, solo conocido como Jack el Destripador, asesinó a 5 mujeres en el distrito de Whitechapel en Londres. Hasta el día de hoy, abundan teorías sobre quién fue el perpetrador, y más de 100 hombres han sido nombrados como posibles sospechosos. Una hipótesis inusual, planteada por un abogado irlandés jubilado llamado John Morris, sugiere que el culpable no era un hombre, sino una mujer llamada Lizzie Williams. Estaba casada con un médico llamado Sir John Williams, que se encuentra entre los acusados. Morris afirma que Lizzie mató a las prostitutas por una rabia celosa derivada a su propia infertilidad. Esta teoría es solo una de las muchas con respecto a la verdadera identidad de Jack el Destripador, pero finalmente surgieron pruebas sólidas en el 2020, cuando los investigadores publicaron los resultados del ADN de las muestras encontradas en la cuarta víctima del Destripador, el chal de Catherine Eddowes. La investigación identificó a Aaron Kosminski, un barbero polaco de 23 años, como posible culpable. Aaron Kosminski, quien era el principal sospechoso, desapareció tras los asesinatos. Hasta hace poco, tanto las autoridades como los expertos solo podían especular sobre su culpabilidad. Los científicos lo identificaron como el posible asesino comparando fragmentos de ADN mitocondrial del chal con la información genética tanto de él como de los descendientes vivos de la víctima. La información de ADN también corrobora la única descripción conocida del asesino por parte de un testigo ocular. Si bien todas las señales apuntan a la culpabilidad de Aaron Kosminski, la identidad de Jack el Destripador permanece sin confirmar oficialmente, y es más divertido si ese misterio se queda como tal. Número 4. Restos de sobrevivientes de naufragios. El apodo de la isla asesina es desagradable para comenzar, pero como estás a punto de escuchar, cualquier descubrimiento arqueológico allí puede ser infinitamente más perturbador. Oficialmente llamada Beacon Island, pero más conocida por su misterioso apodo de la isla asesina, se encuentra frente a la costa oeste de Australia. Es el hogar de un motín que ocurrió en 1629, después de que un barco de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, el Batavia, naufragara en alta mar mientras se dirigía a las Indias Orientales holandesas, transportando marineros, soldados y pasajeros civiles. Casi 300 supervivientes quedaron varados en la isla y el motín comenzó durante los meses siguientes. Alrededor de 100 personas murieron, muchos fueron asesinados y otros fallecieron por causas naturales, porque tratar de sobrevivir en una isla desierta es difícil. En 2017, casi 400 años después del naufragio y la violencia resultante, un equipo de investigación internacional descubrió una tumba que contenía los restos de 5 personas que se cree que son supervivientes de Batavia. Los individuos estaban ordenados cuidadosamente con algunos artefactos a su lado. El profesor Alistair Patterson le explicó a Paul Wright del International Business Times que la tumba proporciona pistas vitales sobre lo que sucedió en la isla, incluida la forma en que los fallecidos encontraron su destino, diciendo: el entierro comunal sugiere un entierro cuidadoso y respetuoso, no el trabajo apresurado de ocultar víctimas de asesinato. Puede ser que murieron
en los días posteriores al naufragio, pero antes de que comenzaran los motines y las matanzas en masa. Este entierro en particular es mucho menos espantoso que otros que se han encontrado en la isla, incluidas tumbas que contienen personas asesinadas, como un hombre al que le cortaron parte del cráneo. Los estudios en curso, incluidos los análisis de isótopos, no solo están ayudando a los científicos a comprender mejor el inquietante destino de los pasajeros, sino también de dónde vino la gente antes de navegar en el barco y conocer sus finales prematuros. Número 3. Amuleto antivampiro. Los mandeos son un grupo étnico-religioso que han vivido en lo que ahora es Irán y el sur de Irak durante miles de años. Hace unos 1600 años, alguien de esta sociedad inscribió un amuleto de plomo con un encantamiento en su idioma, Mandiak, que pretende proteger a la gente contra quienes comen carne y beben sangre. Los arqueólogos descifran recientemente el grabado que refleja la compleja religión de los mandeos, que mezclaba varias creencias. Este dice, en nombre de la vida, que haya salud para el espíritu y el alma, de Abilla, el portador del colgante, hijo de Mawa. El amuleto también pide al arcángel Gabriel, una figura importante en la religión mandea, que detenga a los espíritus carnívoros y devoradores de sangre y arroje, ate, golpee, mate y ponga grilletes al demonio. El artefacto mide aproximadamente 20 por 4 centímetros y parece una pieza larga de plomo cuando se despliega. En total, contiene 62 líneas de texto. Un coleccionista con sede en Jerusalén, cuyo pariente compró el amuleto durante la década de 1950, lo vendió a Center College en Danville, Kentucky, en 2009, junto con otros 2 colgantes por $5,000. Lo que distingue a los artículos de otras supuestas inscripciones de Irak es un conjunto de fotografías del propietario anterior que el coleccionista proporcionó para verificar su autenticidad. Esto es especialmente importante porque el saqueo es extremadamente común en el sur de Irak y muchos expertos se niegan a examinar los artefactos sin una procedencia rastreable o propiedad legal verificada. Los 3 amuletos están hechos de plomo con una capa de cobre. El químico del Center College, Jeff Fieber, data uno alrededor del 450 después de Cristo y otro del 750 después de Cristo. Dada su edad, son útiles para aprender más sobre la religión de los mandeos y cómo ha evolucionado con el tiempo. Hay alrededor de 50,000 mandeos viviendo hoy. Aunque el amuleto en sí puede difundir un mensaje inquietante, la cultura es de pacifismo y tolerancia, cero a la violencia. Hasta las últimas décadas, los mandeos vivían exclusivamente en Irán y en el sur de Irak, pero la persecución política y la guerra ha obligado a muchos a huir a otros países. Número 2. Cabeza de San Oliver Plunkett. El mártir del siglo XVII, Oliver Plunkett, se convirtió en el primer santo nuevo de Irlanda en casi 700 años, cuando fue canonizado en 1975, y en 1997 se convirtió en el santo patrón del país para la paz y la reconciliación. Oliver Plunkett se convirtió en sacerdote después de la conquista de Cromwell, que vio la persecución y ejecución del clero católico. No es sorprendente que él también se convirtiera en víctima de amargos sentimientos anticatólicos cuando fue blanco de conspiración papista, una conspiración para aumentar el odio hacia los católicos. Acusado de promover la fe romana, fue declarado culpable de alta traición y condenado a muerte. Oliver Plunkett fue ahorcado y descuartizado en 1681 a los 55 años. Las partes del cuerpo del sacerdote fueron enterradas en 2 cajas de hojalata, pero fueron exhumadas unos años más tarde, en 1683. Desde allí viajaron al monasterio benedictino de Landsbridge en Alemania. Luego la cabeza de Oliver Plunkett fue transportada a Roma y luego a Armagh en Irlanda del Norte. Algunas de las partes de su cuerpo encuentran su lugar de descanso final en 1821 en la iglesia de San Pedro en Drogheda en Irlanda, donde la cabeza de Oliver Plunkett permanece hoy expuesta en un santuario dorado. La mayor parte del resto del cuerpo terminó en la abadía de Downside en Inglaterra, mientras que otras partes permanecen en Alemania. Número 1. Cerebro antiguo preservado. El cerebro humano más antiguo que se haya conservado se descubrió en el sitio arqueológico de la Edad de Hierro en York, en Inglaterra, en 2008. Se remonta a unos 2600 años, hasta el siglo VI a.C. y fue enterrado en arcilla húmeda, casi libre de oxígeno, que probablemente ayudó al órgano a permanecer intacto en tiempos modernos. Fue apodado el cerebro Hellington. Durante mucho tiempo, los investigadores no estaban del todo seguros de por qué el órgano se mantenía en tan buenas condiciones
condiciones, ya que es extremadamente raro encontrar restos de tejidos blandos conservados. El cráneo que contiene el cerebro se descubrió boca abajo en un pozo, y el cerebro en sí no se descubrió hasta que los expertos comenzaron a limpiar el cráneo. Miré a través del agujero de la base del cráneo para investigar, y para mi sorpresa vi una cantidad de material esponjoso de color amarillo brillante, dijo a la BBC Rachel Corbett, responsable del proyecto de colecciones, y agregó: no se parecía a nada que hubiera visto antes. El cráneo probablemente pertenecía a un hombre que tenía entre 26 y 45 años cuando murió. Su cabeza fue removida de su cuerpo con un cuchillo pequeño y afilado y probablemente fue enterrada poco después, tal vez explicando parcialmente su estado notable de conservación. Mientras que la piel, el cabello y la carne del hombre se descomponían con el tiempo, el cerebro logró sobrevivir. Un estudio de 2020 encontró que ciertos tipos de filamentos cerebrales también pueden haber ayudado a mantener el cerebro en buenas condiciones. La investigación también sugiere que la persona posiblemente padecía una enfermedad que de alguna manera afectó la preservación del cerebro. Extrañas rayas oscuras. El 18 de febrero del 2021, el Perseverance de la NASA aterrizó de forma segura en Marte, iniciando una nueva era de exploración. Probablemente habrá muchos más descubrimientos del planeta rojo, pero por ahora, los científicos están muy entusiasmados con la evidencia de lo que creen que son deslizamientos de tierra, que sugieren que Marte fue alguna vez un lugar hospitalario para la vida, y todo se reduce a las rayas oscuras que se encuentran en la superficie del planeta. En un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances, los científicos afirman que el hielo que se derrite se combina con el permafrost salado debajo del suelo de Marte, creando una reacción química que hace que una especie de fango líquido fluya por las laderas de las montañas. Esta aguanieve líquido se revela en rayas oscuras a lo largo de la superficie marciana, y aunque los científicos dicen que la sustancia helada es demasiado salada para albergar vida, probablemente no siempre fue así. Janice Bishop, una de las investigadoras principales del Instituto SETI, dice que hace 2 a 3 mil millones de años, Marte se habría visto muy diferente. Toda la evidencia apunta a que Marte fue un planeta habitable bastante similar a la Tierra en otro tiempo. Sin embargo, nadie tiene idea de qué causó que el posible Marte habitable se convirtiera en un entorno tan rudo, frío e inadecuado para la vida. Si bien Marte puede parecer caliente, está a unos 80.5 millones de kilómetros más lejos del Sol que la Tierra, por lo que recibe mucha menos luz y calor. Gracias a estas nuevas rayas oscuras, los científicos dicen que el medio ambiente debajo de la superficie real del planeta probablemente fue habitable durante mucho más tiempo que la superficie misma. Si estas manchas oscuras son realmente creadas por el agua salada y el permafrost derretido, podría haber un misterio mucho más profundo por resolver debajo de la superficie de Marte. Incluso podría haber vida. El Perseverance tiene la misión de recolectar muestras de roca del delta del río y de un lago antiguo que podría tener la respuesta. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 9. Convictos de Tasmania y samuráis japoneses. En 1889, un pequeño grupo de convictos australianos se convirtieron en piratas cuando secuestraron un barco británico en Tasmania llamado Chipre y luego huyeron a China. El capitán de esta tripulación era William Swallow y afirmó que navegó en su barco secuestrado hasta el antiguo Japón. Si bien finalmente fue recapturado en China, nadie creía que hubiera llegado a Japón. A lo largo de la historia no ha habido documentos que lo prueben, por lo que los historiadores generalmente lo han ignorado como solo eso, una historia. Pero recientemente un profesor de inglés que vive en Japón llamado Nick Russell hizo un asombroso descubrimiento de que los convictos de Tasmania realmente tuvieron un encuentro inusual con samuráis japoneses. Todo comenzó con la curiosidad de Nick. Vivía en el municipio de Mugi en la isla Shikoku cuando se enteró del barco bárbaro que supuestamente había entrado en la bahía en el 830 solo para ser atacado por comandantes samurái. Nick fue al curador del archivo local e inspeccionó los registros samurái originales de ese año. Lo que descubrió fueron acuarelas detalladas del barco de Tasmania y su tripulación, incluida una imagen pintada del capitán Swallow. Pero no fue tan simple. Los relatos originales de los samurái estaban escritos en japonés antiguo, por lo que Nick tuvo que pasar por el meticuloso proceso de traducirlos al japonés moderno. Y fue entonces cuando pudo relacionar el incidente vago de Australia con el incidente menor no muy famoso en Japón. Los samurái que habían interceptado el barco secuestrado se negaron a dejar a los miembros de la tripulación que pisaran tierra firme y les dispararon balas de cañón hasta que el barco zarpó. Más tarde, William Swallow fue arrestado y enviado a Londres y enfrentó juicios por piratería.
Número 8. Genes de Neandertal COVID-19. En 2020, los investigadores afirmaron haber descubierto un gen neandertal que disminuía la capacidad de una persona para combatir el virus SARS-CoV-2. Y en 2021, esta investigación dio un vuelco gracias a un proyecto en Japón que identificó un grupo diferente de genes que algunos humanos han heredado de los neandertales, que ayudan a las células de nuestro cuerpo a derrotar a los virus invasores. Estos 3 genes aparentemente pueden reducir el riesgo de desarrollar síntomas severos de COVID-19 hasta en un 22%. Esta investigación fue realizada por científicos de la Universidad de Graduados del Instituto de Ciencia y Tecnología en Okinawa. Los investigadores afirman que el mestizaje entre humanos modernos y los antiguos neandertales nos dio los genes especiales resistentes al COVID-19 hace unos 60.000 años, así que podrías tener los genes neandertales buenos o los malos. Los científicos ahora creen que los antiguos neandertales desarrollaron estos genes en particular, probablemente para combatir virus antiguos similares al COVID-19, y estos genes se han transmitido a lo largo de los siglos, pero lamentablemente no todos lo tienen. El estudio afirmó que solo aproximadamente la mitad de las personas que viven fuera de África están en posesión del gen, y aproximadamente el 30% de la población de Japón todavía lo tiene. Y ahora el número 7, pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Entierros chinos misteriosos. Los arqueólogos en China han descubierto recientemente miles de entierros nunca antes vistos en la ladera de un acantilado. Este cementerio se usó durante aproximadamente un periodo de 2000 años y hasta ahora se han descubierto muchos artefactos históricos interesantes. Los expertos ahora dicen que estas tumbas, junto a los acantilados, podrían ayudar a rastrear la evolución de las costumbres funerarias en China y ofrecer información sobre las misteriosas creencias religiosas del país hace 2000 milenios. Las tumbas en sí fueron descubiertas en Chengdu, dentro del Parque de Ciencia y Tecnología Innovadora de Xuanxin, durante las obras de construcción en 2015. Las tumbas se encontraron cortadas en la cima de un acantilado, con la mayoría de las tumbas construidas con ladrillo. Algunas estaban sostenidas por madera para evitar que se derrumbaran. Hasta ahora, se han descubierto aquí unos 6.000 lugares de enterramiento, todos de diferente tamaño y forma. El primero de los lugares de enterramiento se remonta al período de los reinos combatientes, de alrededor del 475 a.C., antes de la unificación de China bajo el imperio de Shi Huang en el 221. Los arqueólogos encontraron figuras de cerámica de humanos y animales, cerámica de terracota, artefactos de vidrio, monedas e incluso una estatua de Buda. Pero el trabajo aún está en curso en este nuevo e increíble sitio arqueológico, por lo que es probable que den a conocer más revelaciones sorprendentes en el futuro. Número 6. Ruinas de la Isla Blanca. Las ruinas de la Isla Blanca son bastante espeluznantes. Entre 1840 y 1930, la Isla Blanca fue una importante fuente minera de azufre y hierro, y aunque se sabía que era un volcán volátil capaz de causar una gran destrucción, la gente continuó extrayendo metales preciosos y minerales importantes, incluso después de un gran desastre en el año 1914. Ese año, parte de la pared del cráter del volcán se derrumbó, provocando un deslizamiento de tierra que envió barro y rocas a la isla. Los 11 mineros de azufre de la isla en ese momento fueron enterrados vivos en el desastre. Fue un incidente trágico y el único sobreviviente fue el gato del campamento, llamado Pedro el Grande. Nadie sabe siquiera cuándo sucedió, ya que la destrucción no se notó durante días, pero incluso después de la trágica muerte de estos hombres, la minería continuó durante otros 15 años y las operaciones se eliminaron gradualmente entre 1923 y 1933. Luego, en 1936, la isla fue comprada por un propietario privado y desde entonces el inquietante volcán y las estructuras rotas de la mortal mina de azufre de la Isla Blanca han estado abandonadas. White Island Tours buscó a los descendientes de las víctimas en 2014 y tuvo poca suerte. Solo se encontró una posible conexión conocida cuando un hombre se adelantó diciendo que cree que su esposa está relacionada con uno de los trabajadores fallecidos. Si bien solo 3 de los hombres tuvieron hijos, ciertamente es posible que otros parientes estén allí afuera, pero sus identidades siguen siendo desconocidas.
Número 5. El color más antiguo del mundo. Los científicos acababan de descubrir lo que creen que es el color biológico superviviente más antiguo del mundo. Lo encontraron debajo de unas rocas antiguas enterradas en el desierto del Sahara. Los pigmentos se remontan a 1100 millones de años y tienen un tono rosado brillante que va desde el rojo sangre hasta el púrpura intenso en su forma concentrada. Los pigmentos son en realidad moléculas fosilizadas de clorofila que, según los científicos australianos, fueron originalmente producidos por organismos marinos. Los investigadores tuvieron que moler rocas hasta convertirlas en polvo para extraer el pigmento y, según el doctor Nungueneli, el proceso fue bastante similar al funcionamiento de una máquina de café. Descubrió los pigmentos después de pasar un solvente orgánico a través de las rocas que habían triturado hasta convertirlas en polvo. Y aunque se puede pensar que esto no es tan sorprendente y que, por supuesto, las rocas se veían rosadas cuando se trituran en una licuadora, es absolutamente incorrecto. Este descubrimiento es similar a encontrar un dinosaurio fosilizado que aún muestre su color de piel original. Estas moléculas descubiertas en el desierto del Sahara siguen siendo moléculas y son las moléculas de color más antiguas del mundo. Cuando se colocan a contraluz, las moléculas son de color rosa neón. Eso significa que el color más antiguo de nuestro planeta es el rosa neón. Número 4. Haz de radio inexplicable. Los astrónomos en 2020 identificaron un extraño haz de radio que aún no han podido explicar. Es el candidato más realista para una señal alienígena. Los investigadores que trabajan en el proyecto Breakthrough Listen encontraron el extraño rayo de luz de radio que nos envía nuestro sistema solar vecino más cercano, Próxima Centauri. Según el informe de New Science, los investigadores que descubrieron la señal no tienen idea de qué es. Dicen que es lo más parecido a una señal alienígena que los humanos hayan descubierto, incluso más probable que la señal WOW. Si te preguntas cómo descubrieron exactamente esta señal y qué es, sucedió en el Observatorio Parkes de Australia, mientras que el equipo examinaba los datos de una búsqueda reciente de llamaradas estelares provenientes de Próxima Centauri. En cambio, lo que encontraron fueron extrañas señales que sonaban mucho como a balizas extraterrestres. Parecía haber algún tipo de algoritmo dentro de las señales que, según los investigadores, podrían ser una tecnología inteligente o algo así como un satélite. Hubo una señal adicional que se prolongó durante 3 horas completas y se concentró en un rango de longitud de onda tan estrecho que casi parecía como si alguien enviara un rayo de información directo a nuestro planeta. Desafortunadamente, o afortunadamente, como lo quieras ver, algunos de los investigadores dicen que podría ser simplemente algún tipo de interferencia de radio de la tecnología de la Tierra en lugar de contacto accidental con una civilización alienígena. Pero de nuevo, simplemente no lo sabemos. Nadie puede decodificar la señal de radio, nadie sabe lo que significa y vino de 4.2 años luz de distancia, cerca de una estrella que tiene al menos 2 planetas en su órbita, así que por ahora el misterio continúa. Número 3. La mano de Prels. Los arqueólogos en Suiza descubrieron un artefacto extraño y desconcertante dentro de una tumba antigua, una mano de bronce que data de hace 3500 años y no se parece a nada que se haya encontrado antes en Europa. En este momento, los investigadores ni siquiera saben a qué se enfrentan. La mano podría haber sido utilizada como símbolo de poder con fines religiosos, o quizás fue una de las primeras prótesis del mundo. Tal vez perteneció al primer cyborg del mundo, o puede haber sido una decoración colocada en el bastón de alguien. El Servicio Arqueológico del Cantón de Berna está analizando el curioso objeto con la esperanza de poder responder a las preguntas de todos. Lo que saben hasta ahora es que la mano se hizo alrededor del 1500 a.C., en la Edad de Bronce Medio de Europa. Si la datación es precisa, la mano sería la escultura de bronce más antigua de toda Europa. Incluso el Servicio Arqueológico admitió que no hay nada ni siquiera cercano a la mano de bronce. A pesar de que se han excavado miles de tumbas de la Edad de Bronce, nunca se ha encontrado nada ni remotamente similar. Eso hace que la mano sea única, notable y sumamente misteriosa. Ahora conocida como la mano de Prels, se encontró cerca del lago Biel, junto con una daga de bronce y una costilla que pertenecía a un humano. También se descubrió que un hombre estaba enterrado cerca de la tumba de piedra dañada. Hasta ahora los investigadores no saben casi nada sobre este misterioso hombre, pero creen que probablemente fue el dueño de la mano de bronce. Número 2. El casco de Gisborne. El famoso casco de Gisborne fue descubierto en agosto de 1864 en un lugar llamado Barnaby Grange Farm. Este lugar está ubicado cerca de lo que una vez fue una pequeña guarnición de tropas romanas estacionadas en los límites del Imperio Romano. Fue encontrado por un equipo de construcción enterrado profundamente en un lecho de grava, hecho de una alineación de bronce y cobre. Probablemente fue usado por un antiguo soldado romano del siglo III. A pesar de que estaba doblado, se encontró en muy buenas condiciones
condiciones, no estaba muy corroído y ni siquiera tenía un rasguño. Está decorado con los grabados de un trío de antiguas deidades romanas, Marte, Minerva y Victoria, con jinetes encabritados y flores en relieve. El casco también parece haber tenido mejillas ajustadas que pueden haberse perdido. No se han encontrado otros objetos relacionados con el casco cerca, y también fue enterrado bastante lejos de la guarnición romana más cerca. Una de las teorías predominantes es que el casco lo había usado un hombre que vivía en Gran Bretaña pero que había luchado con el Imperio Romano. Podía ser que se llevó el casco a casa después de que terminó su servicio y luego lo enterró en medio de la nada como una especie de ritual personal. Sin embargo, no hay pruebas que confirmen esta teoría. Hoy, el casco sigue siendo uno de los artefactos más valiosos y misteriosos jamás descubiertos en el Reino Unido. Número 1. El Imperio Jemer. El Imperio Jemer ocupó la actual Camboya entre los siglos IX y XV. Su capital, Angkor, era una ciudad gloriosa y en ese momento era la ciudad más grande del mundo. En su apogeo, la civilización gobernó una vasta franja del sudeste asiático, incluidos lo que ahora son Vietnam, Tailandia y Laos. El imperio comienza cuando el fundador, Yajavarman II, posiblemente mató a su tío y tomó el trono, y luego se convirtió en un dios rey bajo los ritos hindúes. Los Gémeres estuvieron entre las primeras civilizaciones antiguas en desarrollar un sistema de carreteras, incluidos puentes. También construyeron canales, hospitales y obras defensivas, con muros de piedra, lo que los hizo extremadamente buenos para prevenir invasiones extranjeras. La sociedad hindú-budista, profundamente religiosa, era extremadamente rica y en su mayoría autosuficiente, y regularmente tenía abundantes cosechas de arroz. Las imágenes de satélite muestran que entre los siglos IX y XIII, Angkor fue el centro urbano más grande del mundo preindustrial. Angkor Wat fue parte de Angkor y es uno de los monumentos religiosos más grandes y complejos jamás construidos en la historia. El complejo del templo ahora está dominado principalmente por la naturaleza, con grandes árboles que crecen fuera de los propios edificios. El Imperio Jemer comenzó a declinar notablemente durante el siglo XIV y en el siglo XV la civilización se disolvió. Los historiadores están muy confundidos sobre por qué uno de los lugares más espectaculares del mundo fue abandonado. Quizás fueron atacados por un imperio rival. Hay evidencia de que la ciudad fue atacada y saqueada por los Sukhothai en la década del 1400, o tal vez hubo luchas por poder internas y relaciones tensas entre líderes y gobernantes, guerras civiles, plagas y una combinación de factores que llevaron a un lento declive. Los historiadores todavía están tratando de saber qué sucedió exactamente con este poderoso imperio. Se perdió en la jungla durante cientos de años hasta que fue redescubierto en el siglo XIX. La diosa de la muerte. La estatua de la diosa de la muerte se llamaba originalmente la Mujer de Lemp, debido a la pequeña ciudad donde fue descubierta en la nación insular de Chipre. La estatua fue supuestamente desenterrada en 1878 y la mayoría de los expertos coinciden en que se remonta al menos a 3000 años. La Mujer de Lemp se hizo conocida como la diosa de la muerte después de que quienes poseían la estatua murieran o experimentaran un sufrimiento inimaginable casi inmediatamente después de adquirirla. La estatua fue creada por primera vez hace miles de años para representar a una antigua diosa de la fertilidad, probablemente por una civilización que vivía en el Mediterráneo. Después de que fue excavada, un británico llamado Lord Elfont puso sus manos sobre la reliquia. Desafortunadamente para él y 6 miembros de su familia murieron en circunstancias misteriosas a los pocos años de obtener la reliquia maldita. El siguiente propietario fue un hombre llamado Ivor Manucci, y toda su familia murió a los pocos años de entrar en contacto con la diosa de la muerte. Lo mismo le sucedió al tercer dueño de la estatua, un hombre llamado Lord Thompson Noel. Él y toda su familia murió en unos pocos años. El último propietario privado de la estatua fue un hombre llamado Sir Alan Beaverbrook y murió con su esposa y sus 2 hijas después de comprar el objeto maldito. Esto dejó a sus hijos a cargo del obviamente peligroso artefacto, pero en lugar de arriesgar sus vidas, lo donaron al Museo Real de Edimburgo en Escocia. Desafortunadamente, cuando el museo decidió exhibir la estatua, el curador que tocó físicamente el artefacto y lo puso en su estuche murió poco después. Desde entonces, la diosa de la muerte se ha mantenido a salvo tras un cristal. Número 9. Vestido de novia de Anna Becker. En 1936, Elias Becker compró una mansión en Pensilvania. Becker se mudó con su familia a la mansión, incluida su hija mayor, Anna. Anna Becker terminó enamorándose de un trabajador siderúrgico empobrecido, y Elias, su padre, le prohibió estar con él porque en la década de 1830 los padres tenían mucho más control sobre la vida de sus hijas en ese entonces. Pero Anna Becker terminó huyendo a espaldas de su padre, y ella y el joven trabajador del acero
planearon una boda secreta. Incluso compró un vestido de novia para la ocasión. Desafortunadamente para Anna, su padre se enteró y usando su riqueza e influencia hizo que el trabajador siderúrgico se mudara fuera de la ciudad. Como puedes imaginar, Anna estaba devastada. Se negó a casarse con ningún otro hombre, se encerró en su habitación dentro de la finca y todos los días podías ver su vestido de novia sin usar colgado en su armario. Cuenta la leyenda que Anna Becker murió anciana en esa misma habitación, todavía enojada con su padre por separarla del trabajador siderúrgico. Y también, según la leyenda, toda la ira de Anna se transfirió al vestido de novia después de su muerte, y se dice que aquellos que se atrevan a ponerse el vestido sufrirán alucinaciones. El vestido de novia finalmente se colocó dentro de una vitrina para evitar que el espíritu de Anna acechara la mansión. Todavía se puede ver hoy en la antigua casa de Anna, ahora conocida como el Museo Becker. Número 8. Leta, la muñeca gitana. Leta, la muñeca gitana, aparentemente fue creada por un gitano rumano para su hija. Después de hacer a mano la muñeca y dársela a su hija para que jugara, la niña comenzó a quejarse de que la muñeca le estaba hablando. Poco después, la niña se ahogó en un río mientras jugaba con la muñeca. Se ha dicho que el espíritu de la niña quedó atrapado dentro del juguete mientras se ahogaba, convirtiéndola en uno de los objetos malditos más extraños del mundo. Ha sido apodada Let Me Out en los últimos años, debido a la creencia de que el espíritu de la niña posee la muñeca. Actualmente es propiedad de un hombre llamado Kerry Walton, un australiano que compró el peculiar artefacto hace más de 40 años. Kerry afirma que cuando traía la muñeca a casa por primera vez, sus hijos se despertaban en la noche llorando histéricamente y gritando que la muñeca les estaba hablando. A lo largo de los años, le ha sucedido lo mismo a otras personas que han entrado en contacto con la muñeca. Algunos dicen que se mueve, otros dicen que habla, y Kerry Walton incluso afirma que cuando saca la muñeca fuera de la casa, comienza a llover. ¿Por qué querrías tener eso en casa en primer lugar? ¿No estarías asustado? ¿O quizás tienes algo como esto? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La maldición del Rey Tut. En noviembre de 1922, un equipo de arqueólogos dirigido por Howard Carter hizo historia cuando descubrieron la tumba del faraón egipcio perdido Tutankamón. Conocido como el Rey Tut, gobernó durante el siglo XIV a.C. La tumba había estado sellada durante 3000 años y contenía innumerables tesoros y artefactos históricos, pero algunos creían que al abrir la tumba desencadenarían una poderosa y mortal maldición. No lo sabían, pero 2 meses después de que el equipo abriera la tumba, el hombre que financió gran parte de la expedición, Lord Carnarvon, murió de una infección bacteriana. Supuestamente accidentalmente se cortó en una picadura de mosquito mientras se afeitaba y se infectó. Comenzó a correr el rumor de que era la maldición de la momia y que el Rey Tut estaba enojado, por lo que dice la leyenda que aquellos que irrumpan en la tumba de Rey Tut sucumbirán ante muerte y destrucción. Y Carnarvon no fue el único. Howard Carter le dio a su amigo Sir Bruce Ingham una mano momificada como regalo, y la casa de este luego se quemó hasta los cimientos. Trató de reconstruirla, pero luego se inundó. Luego estaba George J. Gould, quien visitó la tumba en 1923 y se enfermó pocos días después. Luego murió de neumonía. La lista de muertes y desastres sigue y sigue, y nunca se ha confirmado realmente cuántas personas murieron o sufrieron pérdidas graves en los primeros años después de la apertura de la tumba. El arqueólogo británico Hugh Evelyn White, que ayudó a excavar la tumba de Tut, creía firmemente en la maldición después de ver morir a casi 2 docenas de sus compañeros excavadores en causas extrañas. Se suicidó 2 años después de que se descubriera la tumba, dejando una nota que decía: "Sucumbí a una maldición que me obliga a desaparecer". Sin embargo, Howard Carter, el arqueólogo principal del proyecto, vivió una vida plena y murió muchos años después a la edad de 64 años. No está claro si la maldición lo afectó en una forma u otra, porque nunca se informó, o si realmente se las arregló para escapar de la maldición del Rey Tut. Número 6. El Diamante de la Esperanza. El Diamante de la Esperanza es sin duda el artefacto maldito más valioso del mundo entero. La leyenda dice que quien posea el Diamante de la Esperanza experimentará mala suerte y la muerte implacable. Pero no solo tienes que ser el dueño del diamante, incluso si lo tocas, la maldición puede causarte un gran sufrimiento. El diamante tiene una historia muy larga y es una de las joyas más famosas del mundo. Es un impresionante diamante azul que pesa 45 quilates. Provenía originalmente de la mina Kollur en la India
y los registros más antiguos muestran que fue comprado en 1666. Fue entregado al rey Luis XIV y luego robado durante la Revolución Francesa. La historia exacta de cómo el diamante llegó a Francia en primer lugar es un poco más complicada. La leyenda dice que un explorador llamado Jean-Baptiste Tavernier aparentemente robó el diamante de la frente de una estatua que representaba a la diosa hindú Sita y, por su fechoría, el diamante fue maldecido. Luego, el hombre fue mutilado hasta la muerte por perros salvajes después de robar y vender el diamante. Y luego, cada persona que poseía el diamante tuvo un final brutal y violento. Se hizo conocido como el Diamante de la Esperanza cuando la familia Hope de Londres lo compró y volvieron a cortar la piedra para que fuera más brillante. Curiosamente, la piedra brillará en color rojo cuando se exponga a la luz ultravioleta, lo que alimenta a la historia de que está maldita. Un miembro de la alta sociedad llamada Evelyn Walsh McLean a menudo usaba el diamante como collar. Su esposo se lo compró a Cartier en 1911. Sus amigos y suegra escucharon rumores de la maldición y la instaron a venderlo, pero Cartier le dijo que no. Dato curioso, Evelyn también poseía otro diamante de 94 quilates, conocido como la Estrella del Este. Harry Winston luego compró el Diamante de la Esperanza y lo donó al Museo Nacional de Historia Natural, donde permanece en exhibición. Número 5. Annabelle. Annabelle es mucho más que una muñeca extremadamente espeluznante en una película. La franquicia de películas se basa en realidad en una muñeca Annabelle real, que tiene un aspecto mucho menos intimidante, pero igual es aterradora. La verdadera muñeca Annabelle es simplemente una muñeca de la marca Raggedy Ann, que no parece peligrosa ni amenazante en absoluto. Es un juguete suave para niñas de cabello rojo y una bata blanca con volantes. Aparentemente la muñeca fue comprada en una tienda de pasatiempos en 1970 por una madre como regalo para una joven llamada Donna, pero después de recibir la muñeca comenzaron a suceder cosas extrañas. Donna llegaba a casa para encontrar a la muñeca en posiciones extrañas alrededor de la casa. Aparecía mágicamente en diferentes habitaciones, incluso cuando la puerta estaba cerrada, y a veces la muñeca incluso se encontraba sentada con las piernas cruzadas y los brazos cruzados, como si esperara que algo sucediera. Un día, incluso llegó a casa y encontró una sustancia roja en la mano y el pecho de la muñeca que, sin lugar a dudas, parecía sangre. Los misteriosos sucesos se prolongaron durante aproximadamente un año antes de que los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se involucraran en el caso. Eventualmente le quitaron la muñeca a Donna y la encerraron dentro de una caja de vidrio y básicamente arrojaron la llave. Llegaron a la conclusión de que la muñeca estaba poseída por algún tipo de demonio maligno. No está claro de dónde vino el demonio por primera vez o cómo llegó a poseer la muñeca, pero se ha afirmado que la muñeca fue responsable de al menos una muerte. Aparentemente un hombre entró una vez al Museo de lo Oculto donde se guarda actualmente la muñeca, la miró directamente y luego la desafió a hacerlo peor. 3 horas después de salir del museo, el hombre supuestamente perdió el control de su motocicleta, chocó contra un árbol y murió. Número 4. Cuadro de El Hombre Angustiado. El Hombre Angustiado es un famoso cuadro al óleo que se cree que es una de las cosas más embrujadas del mundo entero. La leyenda dice que El Hombre Angustiado fue creado por un artista desconocido y aparentemente fue elaborado con pintura mezclada con la propia sangre del artista. Una vez finalizada la obra, el artista se quitó la vida. Hoy, El Hombre Angustiado es propiedad de un hombre llamado Sean Robinson en Inglaterra. Heredó el cuadro de su abuela, quien le advirtió que tuviera cuidado porque el cuadro estaba maldito. ¿Aceptarías un regalo como este? Yo no lo creo. Después de llevarse el cuadro a casa, a la esposa de Robinson no le gustó su aspecto, por lo que lo obligó a guardarlo en el sótano. Poco después de que el sótano se inundó en 2010, Robinson se vio obligado a tomar el cuadro del Hombre Angustiado y ponerlo arriba. ¿Eso estuvo bien? Quiero decir, ¿podría haberse deshecho de él y ya? Casi inmediatamente después, Robinson se despertaba por la noche para ver una figura oscura sin rostro en su dormitorio. Su esposa también se despertaba por la noche para encontrar a una persona horriblemente desfigurada durmiendo en su cama junto a ella. Después de entonces, ambas personas han quedado gravemente traumatizadas por el cuadro y ha sido llevado de vuelta al sótano, donde permanece hasta el día de hoy. Número 3. La maldición del ejército de terracota. Los guerreros de terracota fueron descubiertos cuando un equipo de granjeros chinos estaban cavando un pozo en un pueblo en 1974. Se toparon con lo que se convertiría en uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes de los tiempos modernos. Este era el ejército de terracota, una colección invaluable de estatuas construidas hace 2200 años para proteger al primer emperador de China durante su viaje al más allá. Sin embargo, allí es donde terminan las buenas noticias para los aldeanos. Sienten
que fueron castigados por lo que encontraron. El gobierno reclamó casi de inmediato las tierras de cultivo. Luego sus casas fueron demolidas para dar paso a tiendas de regalos y centros turísticos. El pueblo en sí mismo tenía unos 2000 años y fue destruido. Según un informe, al final casi todos los hombres involucrados en la búsqueda del famoso ejército murieron a los 50 años sin trabajo ni dinero. Si bien millones de turistas, muchos negocios y dólares incontables han atravesado el área desde el descubrimiento, los aldeanos prácticamente desaparecieron. Número 2. El espejo embrujado. En Luisiana hay un lugar llamado Myrtle's Plantation y se cree que es una de las casas más embrujadas de los Estados Unidos. Hay decenas de horribles leyendas que rodean esta plantación y su historia de más de 200 años. Sin embargo, hay un objeto en particular que se cree que está más maldito que cualquier otra cosa en la casa. Es conocido como el espejo embrujado por las misteriosas huellas de manos que parecen salir de detrás del cristal. La leyenda dice que una esclava llamada Chloe envenenó a los 3 miembros de la familia Woodruff al introducir a escondidas ingredientes tóxicos en un pastel. La señora de la plantación fue asesinada junto con sus 2 hijas y de alguna manera las 3 quedaron atrapadas dentro del viejo espejo. Otras personas informan haber visto un residuo curioso a lo largo de los bordes del espejo que no ha sido identificable ni se puede limpiar. Y finalmente los visitantes afirman que a veces hay personas dentro del espejo con ropa pasada de moda. No es seguro que implica exactamente una maldición o porque las mujeres están atrapadas en el espejo, pero muchas personas definitivamente creen que sus almas están atrapadas en él para siempre. Número 1. La tumba maldita. En 1973, los arqueólogos abrieron quizás la segunda tumba más maldita del mundo entero. Esta fue la tumba del rey polaco Casimiro IV Jagellón, encontrada en Cracovia, en Polonia. Varios arqueólogos involucrados en la excavación de la tumba murieron poco después de su apertura. Las agencias de medios inmediatamente comenzaron a relacionar la devastación involucrada con la tumba del rey, con lo que sucedió 50 años antes en Egipto, cuando muchos de los involucrados con el equipo arqueológico de Howard Carter fallecieron después de abrir la tumba del rey Tut, pero en el caso del rey polaco, no había sido enterrado durante tanto tiempo como el faraón egipcio, solo había estado descansando dentro de su tumba durante 500 años. Curiosamente, cuando comenzaron las excavaciones, los arqueólogos estaban preocupados de que la tumba pudiera haber sido saqueada por los rusos durante la Segunda Guerra Mundial, tal como lo habían hecho los rusos con otras tumbas reales en toda Polonia. El rey había sido enterrado dentro de la capilla del castillo de Wawel después de su muerte en 1492. Y finalmente, el mundo vería con qué tipo de tesoros había sido enterrado el hombre, pero lamentablemente el único tesoro parecía ser una maldición en lugar de una bendición. Después de un par de días, 4 miembros del equipo de excavación de 12 personas murieron de infecciones y accidentes cerebrovasculares, y luego, en el transcurso de los próximos años, no menos de 15 personas que trabajaron en estrecha colaboración con la tumba murieron simplemente por entrar en contacto con los restos del rey polaco muerto. Gracias por ver el video. ¿Crees en las maldiciones? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.